Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es En el Pleno. Y se preguntarán ustedes, ¿y qué es eso? Pues es un nuevo programa de información de los servicios informativos de Onda Occidental Cantabria. No solamente se escucha en la radio, en el 92.2 y en el 107.7, sino también que se ve, y se ve a través de las redes sociales de Onda Occidental, YouTube, Facebook. Si tenéis tele, lo podéis ver en Smart TV. Un nuevo programa para pulsar, para conocer, para estar al día de lo que ocurre en los ayuntamientos de la comarca, en las asociaciones e instituciones de nuestra zona. Queremos que conozcáis de primera mano, a través de los alcaldes, los presidentes, los partidos, lo que ocurre en cada ayuntamiento. Por eso nuestro programa que hoy estrenamos se llama En el Pleno. Queremos estar allí donde se dilucida todo, donde se toman las decisiones para que los municipios funcionen. Y para este pleno nos hemos traído a nuestro compañero periodista Óscar Arcones. Muy buenas noches, Óscar. Saludos, Marcelo, buenas noches, saludos para ti y para todos nuestros oyentes y espectadores. Bueno, pues vamos a comenzar este primer programa hablando pues de toda una comarca. Hemos querido comenzar no por un ayuntamiento, sino por toda la zona que nos representa, que es la zona occidental y es Saja Nansa. Desde luego que sí, hablamos de esta Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa, que los más antiguos recordaréis cuándo se puso en marcha, porque fue en 1992 cuando arrancó esta Asociación Saja Nansa, reuniendo los esfuerzos entonces de 12 ayuntamientos que asumieron el reto y la responsabilidad de dinamizar y mejorar las condiciones de vida de la comarca a través de la búsqueda y gestión de fondos públicos. Hoy ha crecido y ya son 18 los municipios y 25 las entidades privadas que forman parte de esta Asociación de Saja Nansa. Es nuestra comarca, la zona occidental de Cantabria, donde se ubica Saja Nansa y que agrupa, como decimos, a esos 18 municipios, aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados de extensión y una población que se acerca, que está prácticamente en los 32.000 habitantes. Aquí está, lo saben nuestros oyentes y espectadores, el Parque Natural Saja Besaya, el Parque Natural de Ollambre y además tenemos Picos de Europa muy cerca, es decir, que estamos en un enclave privilegiado. Y queremos saber más de Saja Nansa y por eso pues tenemos a la persona que es sin lugar a dudas la que más nos puede hablar del funcionamiento de Saja Nansa y sobre todo de esa evolución desde el año 92 y de ese crecimiento que ha tenido presente en muchos y muy importantes acontecimientos y haciendo crecer nuestra comarca, que ese es el objetivo. Ese es el objetivo, desde que nació este Saja Nansa y bueno, la mayoría de la presidencia, la mayor cantidad de años al frente de este Saja Nansa ha sido el invitado de hoy. Le tenemos aquí, le vamos a presentar Secundino Caso Roig. Secundino, muy buenas. Muy buenas noches. Bienvenido. Te podíamos presentar como alcalde de Peñarrubia, como también miembro de diferentes organismos a nivel nacional. Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural también. Ajá. Pero hoy eres presidente de Saja Nansa. Decía mi compañero Óscar Arcones, para que crezca la comarca. ¿Ha crecido la comarca? Sí, ha crecido. La verdad es que, bueno, ahora cuando hacíais la presentación recordaba hace poco en unas jornadas que se hicieron recientemente en el balneario con la gente joven. Recuerdo que por el año 92 yo no era alcalde, era concejal, y me acuerdo perfectamente al alcalde que había allí, yo como muchos que nos presentábamos a las elecciones en los municipios con la intención de querer cambiar las cosas y de que la gente no abandonara los pueblos, como entre otros yo, que me tuve que marchar para Santander porque no había trabajo para quedarte allí. Apareció una cosa novedosa, muy nueva en aquel momento, como acabáis de recordar, en 12 ayuntamientos era una iniciativa comunitaria que en aquel momento sonaba a cantos de sirena, que más o menos nos venían a decir que nos iban a dar un dinero y que la gente del territorio íbamos a decidir en qué gastarlo, ¿no? De aquello no nos lo podíamos creer. De hecho, a los 2 años de la andadura, que costó mucho al principio contarlo, recuerdo que el alcalde que había, que yo colaboraba con él, me preguntaba qué es lo que quieres, y digo, quiero ser el representante del programa Líder, porque me parecía, hoy todavía parece una cosa muy novedosa, pero en aquel momento, hace 30 años, era súper novedosa, ¿no? De hecho,
ha roto las costuras de alguna manera y las formas de funcionar, ¿no? Esa incorporación, no solamente de los alcaldes, que ya funcionaban en mancomunidades, sino eso que venimos a llamar a la sociedad civil, a los agentes sociales y económicos de la comarca, que puedan estar en la toma de decisiones y hablar de tú a tú, tienen la misma cantidad de votos que los propios alcaldes, y de hecho se siguen presentando cada 6, 7, en este año cada 5, por el periodo de transición, se sigue presentando ese plan estratégico en que nos queremos gastar esos 6, 7 millones de euros que vienen de Europa, y de hecho pues venimos funcionando así desde hace 30 años, ¿no? A veces echando la vista atrás no nos damos cuenta a veces de lo que hemos conseguido, porque es verdad que a todos tenemos interiorizado que en estos últimos 30 años, si hemos sido capaces de generar una actividad muy potente en el mundo rural, es la economía del ocio o el tema del turismo rural, ¿no? Y todo, prácticamente el 100% de las instalaciones del turismo rural que hay en Sajanansa y en otras comarcas de España, pero concretamente en Sajanansa, llevan el sello, llevan la identidad, llevan la financiación del programa LEADER y llevan también los estudios de detalle de todos los técnicos, el apoyo al emprendimiento y el animar a la gente a que a veces, al principio, hace 30 años, aquellas cuadras que se habían quedado en desuso se convirtieran en apartamentos como un complemento a la renta, y hoy se ha generado una actividad muy rentable. Hoy prácticamente en toda la comarca, es desigual, pero en todas las comarcas, en todos los municipios hay posadas, albergues, hoteles, y todos ellos es gracias, echando la mirada atrás, a esos fondos que vinieron de la Unión Europea y de gente muy atrevida que fue capaz de innovar, de emprender y de apoyarles desde el territorio. Bueno, dices que fue una auténtica novedad, tanto que los propios residentes, los habitantes, los que al final se podían beneficiar de esos fondos que venían de Europa, no se lo creían. Recuerdo perfectamente aquellos programas que hacíamos en Onda Occidental hace pues 27, 28 años, que iba el gerente Felipe a explicar qué había que hacer para pedir los fondos, y la gente decía, venga hombre, ahora van a contarnos estos la milonga de que nos van a dar dinero de Europa para yo montar una posada o montar algo relacionado con el turismo rural. La gente fue despertando gracias al trabajo que hicisteis vosotros desde la oficina, ¿no? Desde Sajanansa, desde el programa LEADER, convencer a nuestros vecinos de que podían pedir un dinero y beneficiarse de ello para hacer algo así. En aquellos años, hace 30 años, no claro. Era fácil de explicarlo, ¿eh? No. Era fácil de entenderlo no. Tampoco. Es verdad, y ahora resulta que, claro, todo el mundo tiene interiorizado lo que es el programa LEADER. Todo el mundo ahora sabe... ya, perdona un segundino, ahora no hace falta que no, eso mismo te iba a decir. Ahora mismo todo el mundo sabe dónde están nuestras oficinas, conoce a todo el equipo técnico, conoce a la gerencia, conoce al presidente, están allí llamando a la puerta, ya entienden de fondos, ya saben cuándo vienen, ya saben cuándo pueden presentar la subvención. Pero es verdad, echando la vista atrás, pues prácticamente cuando nos juntamos muchas veces en estas asambleas recordamos cómo prácticamente había que ir persiguiendo a la gente por las cuadras. Decíamos que perseguíamos a la gente por las cuadras y por los prados. Oye, que tengo dinero, ¿por qué esto que es tan bonito, este molino, por qué no le conviertes en una posada? ¿Por qué esto no puedes hacer un restaurante? ¿Por qué no? Y al final, pues es verdad, sí, es cierto que hubo gente pionera, muy valiente en los municipios. ¿Recuerdas aquel primer proyecto? ¿Recuerdas uno de los primeros o alguno de los importantes de aquellos primeros años? Recuerdo sobre todo los que están vinculados a mi zona, ¿no? Pero mira, el otro día lo recordaba, ¿no? En mi propio municipio ahora mismo la actividad más importante que hay en el municipio es el turismo, sin lugar a dudas, pero a muchísima distancia de la siguiente. Y en cambio, hace 30 años no había absolutamente nada. Lo único que había, el balneario estaba cerrado, no había albergue, no había posadas, había un bar de paso en La Armida, en el resto de los 7 pueblos no había absolutamente nada. Y fue una pionera, que es Asu Soberón, una chica que, ahora ya es señora, pero en aquel momento compró el molino de Cicera y fuimos a convencerla. Ella quería hacer algo y montó una posada hace 30 años, fue una pionera. Ahora mismo me decía, está un poco malucha ahora últimamente, lo empiezan a llevar los hijos y me decía, Jolín Cundo, dice, ahora resulta que lo tenemos todo, tenemos el camino, ya antes había que ir persiguiendo a los turistas para que vinieran, convencerles, ir a Fitur, oye que tengo una posada, vente, te hago una oferta, y ahora resulta que se llena, viene la gente, es conocida. La verdad es que
Mucha gente se cree que ese trabajo que haber desarrollado durante 30 años, que ha sido un trabajo enorme en pro de la comarca, no de un solo ayuntamiento, que lo importante de Saja Nansa, lo importante del grupo líder, es que comenzasteis 12 alcaldes, 12 ayuntamientos, que seguramente estaban peor formados que los que podamos tener ahora, lo pongo entre comillas, pero bueno, se entiende que podía ser así. Sí. Y aceptaron aquella propuesta que vino de Europa, y os pusisteis ahí al frente a pelear todos por el mismo camino. Ahora somos 18. Y porque ponemos el freno, si no, muchos más serían muchos más. Sí. Y los que están dentro, no creo yo que entienden lo que entendieron en su día los 12 pioneros. Sí. Esto es una lucha, Secundino, yo creo que hay que entender que esto es una lucha de comarca. Sí. Esto no es una lucha de ayuntamientos. Sí. Es por conseguir algo para una comarca tan grande, apuntaba Óscar, 32.000 habitantes. Somos muchos, Sí. Somos muchos habitantes. Ha mejorado tanto que los que vivimos aquí no le damos importancia, pero lo que tú decías antes, ¿quién pasaba por aquí entonces? Sí. Pero fíjate, has apuntado una cosa y sin herir la sensibilidad de nadie, es cierta. Hace 30 años, en los que yo me puedo incluir, o yo o otros muchos alcaldes, ¿no?, partíamos de tan abajo, de una situación en la cual, claro, entender el mundo rural o la despoblación en un contexto como el de ahora, en el cual está en la agenda política y mediática, y hay fondos y hay iniciativas, y se ha valorizado, se ha dignificado el vivir en el mundo rural, pero trasladar todo esto hace 30 años para atrás, tú veías alcaldes que prácticamente el presupuesto que tenían era para pagar la luz. No tenían ninguna actividad que no fuera la ganadera y prácticamente esa se estaba extinguiendo, ¿no? La gente se iba, se abandonaba el pueblo, las casas de los pueblos no valían nada y se agarraron al programa Líder como un clavo ardiendo, como diciendo es una oportunidad, es como nuestra tabla de salvación. Dentro de esa necesidad había quizá muchísima más unión que ahora, porque partíamos de una necesidad muy grande y había muchísimas ganas de hacer, ¿no? Y de juntarnos, no había tanto protagonismos, tantos egos, tantas historias que al final las sociedades un poco nos matan, ¿no? Es verdad que ahora hemos crecido exponencialmente increíble y es verdad que ahora como reto tenemos que dar ese otro gran paso, ¿no?, que nos pide la sociedad que vive en Saja Nansa, porque es verdad que ahora mismo hace 30 años no había nada en ningún sitio y ahora hay un poco de todo, hay todo en todos los sitios, ¿no? Y nos creemos quizá que somos ricos y nada más lejos, ¿no? Tenemos todavía mucho margen para crecer y ese crecimiento nos le tenemos que dar a nosotros mismos, porque es verdad que cuando hacemos las encuestas a la población que vive en Saja Nansa, esto de las fronteras, esto de los ayuntamientos y esto a veces ellos lo tienen interiorizado de otra manera. Hay gente que trabaja en un municipio, vive en otro, disfruta en otro, su hijo compra la casa en otro, interactúa por toda la comarca, ¿no? Tenemos que ser capaces de interactuar más porque es verdad que es verdad que hemos crecido mucho, pero tenemos ese gran reto. Es verdad que nuestra comarca es la que más se identifica con lo que es Cantabria, porque tiene costa, tiene montaña, tiene grandes núcleos de población, tiene esos municipios muy rurales que representan lo que es la Cantabria rural, pero tenemos que dar ese salto hacia el bienestar, hacia hacer cosas en común, ser capaces de hacer cosas en común, afrontar cosas que desde los propios ayuntamientos va a ser imposible que lo podamos afrontar, porque es una realidad, porque hoy estamos en Cabezón y fíjate, y poder hablar desde Cabezón, pero ¿qué sería Cabezón si no fuera por los ayuntamientos que tiene alrededor, ¿no?, y la ICAIDA que tiene? Pero también es verdad que todos esos municipios que están repartidos por toda la comarca necesitan a Cabezón y necesitan otro tipo de infraestructuras que por sí solos no se pueden dar, pues como es el tema de la vivienda o una sanidad, una educación adaptada al territorio, o el tema de los polígonos industriales o lo industrial, etcétera, ¿no? Y eso es lo que estamos llamados a tener que ser capaces de poner encima de la mesa soluciones que nos demandan la gente que vive en nuestra comarca. ¿Y la ciudadanía tiene una conciencia mayor de comarca, de proximidad con sus vecinos de Saja Nansa, de la que tenía cuando nació en los años 90 esta institución, esta Asociación de Desarrollo Rural? ¿O ha evolucionado también ese concepto que tienen los ciudadanos? Bueno, ha evolucionado muchísimo. Saja
Saja Nansa no existía como tal, ni existía, ¿no? Yo creo que lo que existía era el Nansa y el Saja, sí que es verdad, que funcionaban, pero de una manera independiente, de una manera vertical. La costa funcionaba de otra manera y funcionar como Saja Nansa, interactuar, yo creo que hemos crecido, yo creo que ha venido a contribuir proyectos que han venido a contribuir como Viandas y Pucheros o lo del ecomuseo, o hacer rutas entre todos, o proyectos privados que han contribuido a poner en el mapa lo que es Saja Nansa, pues como los 10.000 de Soplao, o otro tipo de actividades que yo creo que, o el Desafío Cantabria, pruebas deportivas, y creo que además tenemos un reto por delante, para hacerlo, porque hay otros lugares que lo han conseguido. Podríamos ir fuera de Cantabria, pero lo podemos hacer en Cantabria, y no nos tenemos que fijar solamente en Liébana por ser una comarca natural, que ya de por sí vienen trabajando desde siglos atrás, ¿no? Tiene una identidad propia, ¿no? Pero hace años Valles Pasivos afrontó una territorialización, una comarcalización, una comarca de territorio, yendo mucho más allá de esas 3 cuencas famosas de los Valles Pasivos, y hoy es un referente. Hoy hablas en toda España y en Europa de lo que es el Valles Pasivos y es un referente, ¿no? Bueno, pues como puede ser la Ribera Sacra o Betanzos o otras miles de comarcas que han afrontado, porque es verdad, porque cuando uno analiza cómo nos ven fuera, porque es importante, sobre todo cuando nosotros de lo que vivimos es de la economía del ocio o del turismo, mayoritariamente, o un sector importante, es muy importante ver cómo nos ven, ¿no? Y cómo nos ven fuera. Yo siempre lo discuto, yo estoy a caballo entre esas 2 comarcas, ¿no? Y siempre lo hablo con mis compañeros los lebaniegos, ¿no? Que se siente muy lebaniegos, ¿no? Digo, pues yo ahora que viajo por toda España y viajo por toda Europa, Liébana no lo conoce ni lo identifica nadie en ningún lado, no es una marca Liébana. En cambio, hablar de Picos de Europa y es reconocido en el mundo entero, su marca es Picos de Europa. Es más, es mucho más reconocido, lo único que he reconocido en toda la comarca es Potes, como tal. Es mucho más reconocido el desfiladero de la Armida, ¿no? Y nos pasa en nuestra comarca también. Hoy Las Secuoyas es una marca muy reconocida, ya empieza a sonar en muchos sitios. San Vicente es una marca dentro de sí, ¿no? Saja Nansa pues empieza a sonar en sitios, pero todavía nos queda mucho camino para que sea un lugar reconocido como comarca, un destino reconocido, ¿no? Para que la gente nos venga a visitar. Por lo que nos dices, por lo que nos comentas, lo que nos ven fuera. Primero, para saber lo que piensan de nosotros los de fuera, hay que estar ahí fuera, hay que ir fuera, no estarse aquí en la comarca sentado en el sillón o en la silla de casa. Hablabas de lugares, por ejemplo, que dinamizan una comarca, la Cueva del Soplao. No sé si alguien piensa que la Cueva del Soplao no ha beneficiado a toda la comarca. Yo creo que todo el mundo sabe que todos esos visitantes que vienen a la Cueva del Soplao al final caen en Peñarrubia, caen en San Vicente de Comer, se suben a Cabuérniga, etcétera, etcétera. La Ferrería de Cádiz, que fue uno de los primeros proyectos que a mí cada año que pasa me sorprende más. La voy a visitar periódicamente y es un lugar de encanto, algo que cualquier vecino de la comarca la debería visitar y el que viene de fuera la admira, la admira. Tenemos las Secuoyas, tenemos muchas cosas que ofrecer, pero vuelvo a lo de antes. ¿Verdaderamente estamos concienciados de que aquí el dinero que viene de Europa deberemos de gastarlo de manera conjunta? Porque está muy bien la posada que hicimos, está muy bien el negocio de hostelería que ya se construyó, que ya se inauguró, pero ahora hay que pensar de otra forma. Ahora no sirve ir uno por cada lado. Yo creo que hay que pensar más en común y hacer comarca. Habrá que pensar en proyectos que nos beneficien a todos. Pues sí, pues así lo planificamos en las últimas veces. De hecho, fíjate, para bien y para mal, el otro día lo decía yo, somos la única comarca que hoy encima de la mesa tiene lo que supone hoy el turismo y la economía del ocio. Hoy somos la única comarca de toda Cantabria que tiene 3 planes de sostenibilidad turística en destino. Estamos hablando de más de 10 millones de euros. Somos la única comarca. Incidía muchísimo en todo eso nuestro plan de sostenibilidad turística en destino, ese que presentamos al Grupo de Acción Local, en generar un destino, en ser capaces de hacer cosas conjuntamente, hacer la mayor comarca
hacer la mayor comarca como destino reconocido para el tema de las autocaravanas, o esa ruta circular que iba a pasar por todos los cascos urbanos de tal pues lógicamente hay alcaldes que no lo entendieron así y prefirieron hacer sus pequeñas obras y bueno, pues hay que respetarlo, porque al final lo que es la democracia tiene que funcionar y tiene que ser así. Pero yo creo que los presupuestos municipales se forman parte de otros fondos, los fondos que consigue el propio ayuntamiento, los que puedan venir del gobierno de Cantabria, incluso del gobierno de España. Pero cuando llega algo de Europa para gastar en conjunto, yo creo que esos proyectos hay que gastarlos para algo que sirva para todos, no para mí esto, para ti lo otro. Es lo que yo pienso, que estamos en Europa para hacer comarca, que es lo que se ha intentado conseguir desde hace 30 años. Pero totalmente de acuerdo, pero mira, por quitarle hierro, o por quitarle a veces estas 2 legislaturas pasadas en las cuales no hemos podido hacer viajes de cooperación, porque entendido los gobiernos, ahora se va a volver a poder activar, ¿no? Poder llevar a los alcaldes a ver otros lugares, cómo funcionan, etcétera. A mí me ha dado mucha pena y es algo que he tenido que discutir con los consejeros. Qué importante es sacar a nuestros alcaldes, a nuestros dirigentes de aquí y llevarles a ver otros sitios muy parecidos a esto, ¿no? Porque yo tenía tantas inquietudes cuando empecé que yo pues me recorrí con el programa Líder, es verdad, que me recorrí Italia, Francia, he estado en Noruega, he estado en cantidad de países viendo qué se podía hacer. De hecho, los proyectos que hoy funcionan en Peñarrubia son copiados de otros lugares. Yo cuando estuve en Dolomitas y vi que funcionaba una vía ferrata, que tenías que coger el coche, andar media hora, luego andar otra media hora, y funcionaba aquello como una actividad económica, yo digo, pero si mis paredes llegan al pueblo, si allí funciona, aquí va a funcionar muchísimo mejor, ¿no? Y es verdad que el 50% del dinero que ha venido de Europa, no todo el mundo, pero sí que es verdad que no lo hemos gastado en el 100% en lo que deberíamos, ¿no? Porque es verdad también es verdad que partíamos de necesidades muy perentorias y muy básicas de los municipios, pues caminos sin asfaltar, plazas sin alquitranar, necesidades muy básicas, ¿no? Y seguramente que a los gobiernos regionales les ha interesado mucho más gástate el dinero del Líder en hacer esto, que no en esos proyectos que dice Europa, como sí lo hicimos en Peñarrubia, y es así, en poner esos proyectos que decimos no productivos, pero que se convierten en un proyecto motor, ¿no? Son zonas de escalada, vías ferratas, la senda mitológica, el apoyo que hicimos al balneario, o la Torre de Linares, o el Mirador de Santa Catalina, por poner el ejemplo de Peñarrubia. Y hay municipios que efectivamente lo hemos hecho bien, comarcalmente hemos hecho cosas muy bien. La Ferrería de Cádiz es el mayor ingenio hidráulico que hay en toda la cornisa cantábrica, solamente es comparable a la del País Vasco, y pasan más de 15.000 visitantes, ¿no? Ser capaces de poner ese tipo de instalaciones en activo, en común, es un gran reto que tenemos por delante, porque es verdad que nuestra comarca es única, porque lo tiene todo, porque tenemos que presumir todavía más. Yo, cuando la gente de fuera empieza a valorar, ya no como segunda residencia, como primera residencia, que Saja Nansa es uno de los lugares privilegiados de España, y lo es uno que aparece como uno de los lugares privilegiados. ¿Por qué? Porque es que en media hora puedes estar en la montaña, en media hora puedes estar en la playa, o en 40 minutos puedes estar en la capital, en Santander. Tenemos el 35% de nuestro espacio es zona Red Natura 2000, zonas como el tema de las secuoyas o el Saja, es impresionante. Nuestras montañas, nuestros pueblos, es un lugar único, y encima ahora pues tenemos la gran suerte del tema de la digitalización, el tema de la fibra óptica. Creo que estamos llamados a ser un referente, porque y no es mérito nuestro, nuestra ubicación, nuestra naturaleza, la verdad es que estamos en un lugar único, tenemos una gastronomía única, además tenemos una identidad propia, porque podemos presumir que nuestra vaca por antonomasia autóctona es de aquí, de Saja Nansa, la Tudanca y otras tradiciones que les gusta mucho a la gente, ¿no? Y hay mucha gente que está valorando, se está viniendo a nuestros pueblos. Hay que ver la zona de la costa, pero ya también en el interior, en mitad de la pandemia, zonas de la costa como Comillas, Ruilova, Alfo de Lloredo,
muchas segundas residencias se han convertido en primeras, ¿no? Eso es porque es un lugar privilegiado y es un lugar único, ¿no? Bueno, pues tenemos ese reto por delante, tenemos también que dejar de vernos el ombligo, y en esto también no es tanto, que en parte sí, ¿no? Pero también es los gobiernos regionales juegan mucho a esto de te ayudo a tal ayuntamiento que es de mi color. Creo que tenemos que, también hay que hacer pedagogía en el gobierno regional de que es una comarca, que hay que respetar los ritmos y apoyar a la comarca por igual, ¿no? Porque luego si no, jugamos a yo arreglo mi carretera, yo saco esta obra, pero esa obra tiene que tener conexión con todas las obras que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, es un reto, pero yo creo que vamos en el buen camino. En cuanto a los proyectos, imagino que habrá habido una evolución también, ¿no? Me imagino que las cosas que hace 30 años se planteaban, pues ahora ya son cosas más modernas, más calidad, porque ha mejorado, por suerte, la formación y la preparación. Y me imagino que cada vez sean más exigentes, ¿no?, para poner en marcha estos proyectos, y luego se hace un seguimiento desde Sajanansa de cuando se consigue ayudar para esos fondos, para que sigan ofertando calidad, que es importante, ¿no? Es importante, imagino, fidelizar al que viene, sobre todo si hablamos de turismo, y esos proyectos tienen esa garantía de calidad. ¿Se esfuerza Sajanansa en conseguirlo? Buena pregunta. Un reto que tenemos es el tema de la formación. Está claro que conseguimos convencer a muchísima gente para que se metiera en el sector turístico, en el sector del ocio, pero es verdad que tenemos que incidir, y en el próximo programa incidimos mucho en el tema de formar a la gente que lleva el ocio, porque es verdad que es nuestra carta de presentación, y a veces no solamente es una cuestión de abrir una posada o abrir un restaurante, ¿no? El trato amable, darle confianza al cliente, ser capaz al que viene meterle en este territorio y llevarle a esa experiencia que es vivir aquí, pero que, mira, nosotros tenemos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Tenemos las típicas posadas, que hoy no voy a dar el nombre, o hoteles, en el cual siempre los llevamos como un ejemplo, ¿no? Porque son esas personas que se lo creen y están con el cliente desde el minuto cero, son capaces de vender el territorio, vender la comarca, saben perfectamente qué tiene que visitar el que viene, dónde tiene que ir a comer, qué camino tiene que recorrer, etcétera, ¿no? No sirve solamente te doy unas llaves, una habitación, eso solamente no sirve, ¿no? Hoy el viajero quiere conocer la historia y quiere conocer todo lo que hay detrás. Si ve un paisaje, quiere saber quién moldeó ese paisaje, y si come una carne, quiere saber qué hay detrás de toda esa carne. Y es importantísimo poder contar ese relato. Hoy lo que más se valora es, si alguien va a comer, que le cuente dónde se cogen esas hortalizas o esas legumbres, o dónde se crían esos animales, o ver la foto de esos animales, si hay bienestar animal, si dónde se crían, etcétera, ¿no? Y hay gente que lo está haciendo extraordinariamente bien, son un ejemplo, y en ellos queremos reforzarnos para poder convencer al resto de la gente, para poder efectivamente dar más formación a la gente, formarla, porque eso cada vez lo demanda más la gente que nos visita. La gastronomía en nuestra comarca es espectacular. Hemos crecido muchísimo y hemos sabido adaptarnos. La mayoría, hay referentes aquí en nuestra comarca, podríamos dar unos cuantos nombres. Una gastronomía que Sajanansa también se ha dado cuenta que es algo importante para el viajero, y habéis puesto en marcha viandas y pucheros. Yo estuve en la clausura de esa primera edición allí en el Bajo Deva, en Unquera, y me sorprendía escuchar a los productores, a los hosteleros, que la mayoría de ellos no se conocían, viviendo en la misma comarca, unos que producen y otros que trabajan y dan a consumir esos productos, no se conocían. Entonces, la mayoría de los productos que se utilizaban en la restauración en nuestra zona venían de fuera. Al Sajanansa poner en marcha este proyecto de viandas y pucheros, los puso en contacto, y automáticamente nuestros restaurantes tiran del producto de kilómetro cero. Es algo a tener en cuenta. Ese es un proyecto en común. Aunque alguien pueda pensar, bueno, los de los restaurantes conocen... No se conocían. El que tenía tomates en Ruente no conocía al restaurante de San Vicente, y al revés.
Y Saja-Nansa, sabedor de que la gastronomía es importantísima, puso en marcha este proyecto que creo que ha sido un éxito. Ha sido un éxito, sí. Ha sido un éxito y lo dices, bueno, fue un éxito la clausura, pero recuerdo perfectamente la apertura que fue en Cabuérniga, en el cual lo que dices, fue sorprendente el ver que gente que tenía un restaurante y a 1 kilómetro había gente que plantaba caricos y no sabía dónde venderlos, y el otro estaba comprando caricos en Asturias o en la red. Y dices tú, pero bueno, ¿y esto cómo puede pasar? Bueno, pues pasa. Pasa y pasaba, ¿no? Es verdad que todos tenemos que, entre todos tenemos que ser capaces de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Porque en la sociedad en general, pero en el mundo rural todo está conectado y todo se tiene que conectar. Y es verdad que tenemos que trabajar con el kilómetro cero, pero es verdad que a veces no nos han ayudado esa visión tan sectorial, ¿no? de los sectores, ¿no? económicos, ¿no? Cuando el sector más importante es el ganadero, el agricultor, y la hostelería, pues si es que está conectado, si es que no hizo falta más que ver una pandemia para ver cómo más de 50.000 lechazos se estaban pudriendo los congeladores porque no daban salida, o nuestras chuletas de nuestras vacas Tudanca, pues desafortunadamente no las comemos todos los días en casa, se consumen en nuestros restaurantes, ¿no? Con esto que quiero decir, que estamos absolutamente todos conectados y tenemos que seguir trabajando en una economía más local, más verde, más de economía circular. ¿Por qué? Porque va a contribuir, aunque ahora mismo nos pueda parecer que comprar en local es un poco más caro, y es cierto que es más caro, pero es que todo contribuye a revertir esa economía en todos los que vivimos en la zona, ¿no? Creo que es otro de los caminos, que muy bien indicado, es otro de los caminos que le hemos iniciado, pero que en el futuro hay que seguir trabajando en él, porque el tema gastronómico no hemos hecho nada más que empezar. Tenemos destinos turísticos que son de referencia dentro de Saja-Nansa, que son de referencia para Cantabria, y después, sobre todo en estos años post-pandemia, se ha visto cómo se han puesto de moda, entre comillas. Ha venido mucha gente, ha sido un éxito, por suerte, ver nuestros establecimientos llenos. ¿Hay un riesgo de llegar a perder, en cierto modo, la identidad por querer pues recibir a tanta gente, porque incluso haya masificación en algunos lugares? ¿Es un riesgo que se puede detectar desde Saja-Nansa, que detectéis? Sí. Y tenemos que tener cuidado con eso. De hecho, creo que San Vicente de la Barquera lo ha hecho bien en este sentido, ha detectado ese problema que tienen, y su plan de sostenibilidad está muy dirigido a eso, ¿no? Creo que nuestra comarca es enorme, grandísima, por aquello de se complementaban, ¿no? Los dos planes de sostenibilidad turística en destino. Fíjate el gran problema que está ocasionando en el Parque de Ollambre el tema de las autocaravanas, y en cambio el resto de los municipios prácticamente no hay nada, ¿no? Y esas autocaravanas pueden subir a dormir a poblaciones, a Tudanca, a Herrerías, a Peñarrubia, a Ruente, a mogollón de municipios del interior, a Los Tojos. Mira, el usuario quiere Saja-Nansa, las autocaravanas quieren Saja-Nansa. Tú viajas por Francia y todos los pueblos están acondicionados para tener autocaravanas, pero es verdad que lo que hace falta es regularlo. En todas las salidas de los pueblos hay un aparcamiento disuasorio para que las autocaravanas puedan estar ahí, luego van al centro, compran, pero llevan su autocaravana al sitio. Lo que no pueden estar es donde están. Efectivamente, creo que San Vicente y Saja-Nansa han detectado focos que hay que trabajar en ellos, porque lógicamente, claro, Parque de Ollambre es un lugar privilegiado. Todos sabemos que esas puestas de sol y ir a tomar esa copa en esa bajada y esa vista, donde además ahora, bueno, nos visitaba antes Shakira y Piqué, pero ahora sigue el sur que está de moda. Actividad que hemos sido capaces, fíjate, que a veces lo que decía antes Marcelo, ¿no? Nosotros hace dos legislaturas subvencionamos como 10 empresas y tuvimos que a veces discutir con la administración, porque decían que estábamos dando a mucha gente joven y tal. Bueno, ahora ya no se discute, ahora es una actividad económica potentísima, que la llevamos a Fitur. Antes eran los locos de la tabla. Exactamente. Y en aquel momento el líder estuvo con todos ellos, ¿no? Y dándoles una subvención. De hecho, nos paralizaron muchas subvenciones porque decían que
estábamos repitiendo, haciendo un efecto llamada, ¿no? Y nosotros le decíamos que había muchísimo margen para crecer, que se había hecho en otros lugares de Francia, en otros países, etcétera, ¿no? Bueno, pues pusimos la semilla de hoy mucha gente, y mucha gente del sector nos lo agradece, ¿no? A Sajanansa, al Grupo de Acción Local, ¿no? Y bueno, hemos sido capaces de sacar entre todos una actividad, y de hecho, que hoy el sur, en nuestra comarca, es un referente, empieza a ser un referente a nivel nacional, ¿no? Naturaleza. Aquí, ¿qué vamos a decir de nuestra comarca sajanansa? Aquí, naturaleza por todos lados. Es como cuando pegas una patada a una piedra y salen 1000. Pues eso igual. Cuidamos nuestra naturaleza, porque proyectos sí hay dentro de la naturaleza, pero yo soy uno de los caminantes. Soy habitual caminante por esos montes, especialmente por la reserva del Saja. Veo algunas rutas que ya están bastante deterioradas, veo señalizaciones que ya no están en condiciones. Recibimos miles de visitantes de nuestra propia comunidad autónoma, la mayoría de las capitales y de las villas grandes, de las ciudades grandes, que vienen a nuestra comarca a caminar, a disfrutar de esa senda mitológica que tenéis en Peñarrubia o de los puentes que tenemos en Ucieda, etcétera, etcétera. Pero lo veo que se nos está cayendo un poquito a pedazos. Bueno, concretamente no sé qué rutas me estás diciendo que están masificadas. Si dices que están masificadas... No tanto como masificadas, pero sí que reciben miles de personas cada fin de semana para transitar por ellas. Al año pues serán, seguramente que habrá museos en Cantabria y en Santander que no reciben tantos visitantes como recibe pues la reserva del Saja, seguramente, con la Berrea, con etcétera, etcétera. Pero compruebo que algunas de esas zonas ya necesitan, no sé si le corresponde a Sajanansa o en este caso al gobierno de Cantabria. Nosotros tenemos un proyecto ahora conjunto con las 5 comarcas, con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que concretamente es de cuantía económica, porque son casi 300.000 euros, en el cual vamos a empezar a intentar diversificar, hacer rutas. Aquí el reto que ha habido es ser capaces, y ahora lo vamos a abordar, es ser capaces de marcar esa ruta, señalizarla y mantenerla. Que hasta ahora te marcabas una ruta, luego desaparecían las marcas, luego nadie lo limpiaba, luego nadie iba a comprobar que se estaban haciendo las cosas bien. Bueno, vamos a hacer una serie de rutas en cada comarca para hacer una experiencia piloto, porque es verdad que cada vez es más gente la que viene a nuestra naturaleza y lógicamente es como nuestro tesoro. Lógicamente es un lugar único y tenemos que ser capaces de, si hay una ruta que está masificada y hay otros municipios que no va absolutamente nadie, pues tenemos que ponerlos en valor y acompañarlos también. Tenemos un grave problema en la zona del interior, sitios donde la gente pueda comer, montar restaurantes. Es un grave problema. Todos los que se montan están llenos automáticamente y la gente quiere hacer actividades, pero necesita sitios donde hacer un refrigerio, hacer comidas, y en el interior no hay tantos restaurantes. Y luego también hay retos que tenemos que abordar en nuestra comarca y en otras comarcas. A mí me preocupa el tema de los plásticos, la utilización de los plásticos. Creo que hemos trabajado en ellos, pero también en el tema de la gestión de los purines, que le preocupa a Europa y también nos preocupa a Sajanansa. El tema de que no vayan a nuestros acuíferos, y creo que tenemos que trabajar en ello conjuntamente con los ganaderos, que además son estos moldeadores de nuestro paisaje y la gente que mantiene este paisaje. Tenemos que trabajar con ellos porque es verdad que es un tesoro y tenemos que proteger. Hablamos de los jóvenes ahora. ¿Hay futuro en Sajanansa? ¿Ellos están detectando que la comarca es un lugar en el que quedarse o salir fuera para estudiar y volver y hacer su proyecto de vida en la comarca y en pueblos incluso muy pequeños de lo que es la España vaciada, de la que esta comarca está muy orgullosa de formar parte? Pues has dado en la clave, Yo creo que sin jóvenes es imposible. Yo se lo decía en unas jornadas que hicimos hace poco en el balneario, en el cual hicimos una jornada con la gente joven, ¿no? Y yo les decía, tenéis que avasallarnos, tenéis que pasarnos por encima y tenéis que copar nuestros puestos, tenéis que ser ambiciosos, egoístas, no vale con que reivindiquéis. Y no vale tampoco, me gusta esa manera perversa también de la utilización de los jóvenes, ¿no? De ¿qué necesitas? Que te lo doy. No, ¿qué necesitas? Que te lo doy. Yo les digo, no es que te lo diga, haz tu asociación y ven a Sajanansa. Y ven y te sientas a lo mío con tu voz, con tu voto, y ¿por qué no? Puedes llegar a ser el presidente, ¿no? Es clave. La gente joven, mira, afortunadamente ahora, después de 30 años,
es verdad que entre todos estamos siendo capaces de cambiar el relato y dignificar la vida en el mundo rural. Pero es verdad que hasta hace 4 días a nuestros jóvenes le estábamos diciendo: estudia, vete de aquí no hay futuro, esto no te quedes en lo que ha hecho tu padre, porque esto aquí no. Ahora no, ahora evidentemente entre todos estamos siendo capaces de dignificar. Y es verdad que el tema del teletrabajo, el tema de la fibra, va a poder traer nuevas profesiones al mundo rural. Y es verdad, el año pasado fue el Año Europeo de los Jóvenes. Saja Nansa lideró un proyecto que fue pionero en toda Europa, que es JR21, que hemos detectado asociaciones y gente joven. Bueno, me sorprende, pero hace poco se ha visto que gente joven de eso ya van a ser candidatos en algunos municipios. Bueno, el reto que yo le lancé en el balneario le han cogido. Es verdad que no lo han cogido en mi partido, pero quiero decir que le han cogido. A mí me parece que la gente joven tenga interés por el mundo rural, y son ellos los que tienen que cambiar, porque lógicamente yo me presenté a las elecciones en Peñarrubia con 23 años y mi primera misión era quitar a aquellos alcaldes que estaban allí, que se pasaban el día discutiendo de cosas que no le interesaban absolutamente a nadie, o me parecía a mí, que no. Porque eras más joven. Entonces, claro que sí, tenemos que ponerles en el centro de todos nuestros pensamientos y de verdad, pero de una manera, no sé cuál sería la palabra, no canciosa, no de esa manera de utilizable, es decir, tengo una asociación, ¿qué queréis? Que ya te lo doy yo. No. Tienen que coger el protagonismo. Ganárselos con los fondos no. No. Tienen que coger el protagonismo y tienen que ser ellos los que decidan el futuro y coger las riendas. Pero las riendas de las asociaciones, instituciones, ayuntamientos, tienen que liderar el futuro inmediato. No, adelante. Hace ya más de un año vino a Onda Occidental la delegada del gobierno y Marcelo Puente le puso en el aprieto de hablar de ciudadanía, de si los vecinos de aquí, de esta comarca occidental, que también desde Onda Occidental intentamos representar, evidentemente que si son ciudadanos de segunda. Respecto a la capital, respecto a Santander. Y yo me refería en aquella pregunta a la delegada del gobierno, que fue muy amable, me refería porque nosotros en esta zona en la que vivimos necesitamos que la burocracia no sea tan lenta, que sea un poquito más rápida, que no nos entretengan. Por ejemplo, un joven que quiere hacer una casa en su pueblo, en Peñarrubia, igual tiene un problema porque su finca le faltan 40 metros para poder hacer una edificación. Otro que quiere seguir en la ganadería se encuentra con el problema del lobo, que no hay forma de solucionar este problema, que cada día va más. Son cosas que uno no entiende cuando vive aquí, pero que nos llegan impuestas desde fuera. ¿Cómo a un joven que se quiere quedar en Peñarrubia, en Cabuérniga o en cualquier otro ayuntamiento de Saja Nansa no se le permite, por ejemplo, hacer una casa al lado de la de sus padres porque su finca le faltan 40 metros o 50 metros? Y después se puede hablar de que los pueblos se vacían. Es imposible, o sea, no. Saja Nansa sé que no tiene competencias ahí. Me voy a mojar. Pero lo entiendes perfectamente, sí, porque tú eres sí. de pueblo. Me voy a mojar. Mira, hay dos cosas que le sobran al mundo rural, desde mi punto de vista. Es los paternalistas, esa visión paternalista del mundo rural, esa visión que vino heredada de cuando se crearon las comunidades autónomas y creció mucho la comunidad autónoma y el ayuntamiento se quedó como se quedó, ¿no? O la gente del territorio. Y al final, no, tú no tienes las estructuras para poder decidir, ya te llevo yo la administración desde Santander, de las diputaciones y ahora desde la comunidad autónoma, ¿no? ¿Eso qué ha hecho? Pues que es una maquinaria lentísima, porque tú dices que se puede hacer una casa. Yo ya no sé si se puede hacer una casa. Lo que no puede ser es que esté 2 años esperando que le digan si se puede o no se puede hacer la casa. Lo que no puede ser, y yo lo hablaba hace poco con el consejero y yo sé que está haciendo los esfuerzos y demás, lo que no puede ser es que ahora mismo los planes de sostenibilidad las obras se tienen que hacer en los terrenos rústicos o en nuestras reservas, etcétera. Año y medio, 2 años para darte una autorización o para decirte, oye, que te falta un papel. Eso es imposible.
Pues ni esa visión paternalista de vosotros no sois, ni tampoco lo que está apareciendo ahora de ese populismo, de yo tengo para problemas complejos tengo una solución fácil, ¿no? Pues no es tan fácil porque lógicamente tenemos que ser conscientes de que el problema del mundo rural es un problema estructural, de que llevamos más de 50 años poniendo el coche en dirección contraria a donde debíamos de ir y volver a dar todos los servicios es muy difícil. Mira, nosotros defendemos desde la Red Española, desde los grupos de acción local, algo que se está haciendo, creo que lo he dicho algunas veces aquí en Antena y lo vuelvo a repetir. Se está haciendo en todos los países de Europa menos en España, quitando Castilla-La Mancha, que lo acaba de aprobar ahora mismo, que es hacer una ley específica para el mundo rural. O sea, lo que en toda Europa le llaman rural proofing, que es ni más ni menos una traducción, aplicar la lupa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que en España y en Cantabria lo que hemos hecho es hacer leyes pensando en la ciudad. Hacemos una ley pensando en la ciudad y luego la aplicamos en el mundo rural, ¿vale? Y es así, o sea, y son absurdas, Por ejemplo, fíjate si es absurdo, esta comarca tiene un problema con el tema del transporte. Pero fíjate, la ley de transportes, del tema de la ley de transportes de los jóvenes, de los escolares, está pensada en las ciudades y está pensada en la seguridad de los niños en las ciudades. Y está muy bien pensada para la ciudad. Claro, en esos autobuses medio vacíos que van en el mundo rural no pueden montar las personas mayores, por el tema de esa ley que se ha hecho. ¿Por qué? Porque se hizo pensando en la ciudad. No se hizo pensando en que en el mundo rural a quien estabas dejando en la plaza del pueblo tirado era el abuelo, a su padre que no podía ir a la cabecera de comarca, y en cambio ese autobús va a la cabecera de comarca. Son leyes hechas, o la ley de farmacias, o como ¿por qué un médico en un pueblo tiene que ganar menos que el que está en Torlavega? ¿Por qué? Porque es una ley hecha para la ciudad. Oye, que es que en la ciudad cuando a ti te tocan 200 cartillas más, vas a cobrar más y ganas 500 euros más, porque llevas 1.500 cartillas. Y claro, pero es que en el mundo rural tengo una cartilla aquí, la otra la tengo en el otro pueblo, la otra la tengo. Nadie pensó en el mundo rural. Hoy hay muchos médicos, esta mañana me decían los médicos de la comarca, hay varios médicos que se quedarían en la comarca, pero ganan 600 euros menos. 10 años de formación, ganan 600 euros menos, luego no pueden comprarse una casa, porque es verdad que se ha convertido en algo de lujo en algunas zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros hemos propuesto lo que han hecho en Castilla-La Mancha y se van a hacer en todas las comunidades. Le hemos propuesto al Consejo de la Despoblación de Cantabria que haga una ley específica de todos los servicios pensando en el mundo rural, porque si no, la gente está en un traje que no se siente identificado con ese traje, porque tú lo acabas de decir, perdona, en cualquier país de Europa alguien quiere emprender, en 48 horas sabe si puede o no puede emprender. Aquí muchas veces alguien quiere montar un negocio y los permisos se tienen la Confederación, Medio Ambiente, la Croto, el Ayuntamiento, si es Red Natura 2000, etcétera. Al final es un periplo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando voy a las charlas de unos chicos, no voy a dar el nombre, que iban a montar una quesería y llevaban 3 años esperando los permisos para montar esa quesería, ¿no? Y un día fui a verles a su casa y me invitaron a cenar y estaba con ellos hablando y eran 3 hermanos y me decía, mira Cundo, porque el arquitecto, porque la Red Natura 2000, porque el Parque Nacional, porque luego vino el arquitecto municipal, pero es que lo tiene que ver la Confederación, pero ahora pasa una línea de alta tensión. Y yo en un momento dado les interrumpía y digo, ¿vosotros por qué montabais una quesería aquí en este pueblo? Dice, pues porque mi padre ya es muy mayor, hacía queso, nos ha enseñado a hacer queso y queremos hacer el queso. Digo, pues ese era el único valor. Nosotros las instituciones, lo único que teníamos que velar es que los hijos pudieran continuar con una actividad. Y les decía, no os estáis dando cuenta que estáis hablando de normativas que a vosotros ni os interesan, ni os tienen por qué interesar. Nosotros teníamos que ser capaces de haberos solucionado todo ese problema. Pero no se solucionó.
Y de ahí el problema. Hablaba Óscar en la presentación, 32.000 habitantes, Saja Nansa. ¿No se puede mancomunar esto de otra manera? Estamos ya con Saja Nansa, recibimos fondos, se distribuyen más o menos correctamente, evolucionamos, crecemos, pero ¿no se puede mancomunar más servicios? Totalmente. Pero no solamente, pero mira, hay una cosa que está clara. Esto no se puede dejar a la voluntad de los alcaldes. No, vamos a ver, ¿cuándo se van a alinear, y con toda la sinceridad del mundo, cuándo se van a alinear 15 ayuntamientos o 18 ayuntamientos que sean del mismo partido, que estén en sintonía, no, que pero se no hay que lleven bien? pensar, aquí no hay que pensar en partidos. Por eso te digo, ¿por qué no ya de una vez por todas afrontar la comarcalización? Claro, es comarca. Las 5 comarcas rurales. Que tenga un ayuntamiento más, un ayuntamiento menos, que Peñarrubia igual no tiene que estar aquí o tiene que estar allí, pero una comarca, y decir, en esta comarca, ¿cómo vamos a afrontar esto? El tema del alumbrado público, el tema de la gestión del agua. Pero ¿cómo puede ser que en algunos ayuntamientos de nuestra comarca la gestión del agua sea rentable y sea un negocio económico para las empresas, y en la otra punta de la comarca sea un grave problema y no estamos ni depurando? En unos años el agua será más importante que el petróleo. No, bueno, eso por supuesto. Bueno, sabes que desde hace 2 meses en Estados Unidos el agua cotiza en bolsa, por primera vez. Pues Y nosotros afortunadamente nosotros lo despilfarramos muchas veces y el agua llegará a tener más valor que el petróleo. Pues con esta idea de asociarse más, de mancomunar, de tener servicios conjuntos, de crecer como comarca, de no pensar cada uno en su propio ombligo, sino pensar en toda una comarca como es esta, nosotros a veces nos fijamos en el oriente, en la zona oriental, cómo han crecido, cómo han evolucionado, qué comercios tienen, hay riqueza. Nosotros nos quedamos atrás. A nosotros nos dejaron atrás durante muchísimo tiempo. No pensaron que los árboles, que los pueblos, que la gente de los pueblos, que lo que se podía construir en esta comarca podía dar riqueza. Se pensaba más en las playas, en los hoteles, en el turismo con mucha afluencia. Y ahora nos hemos dado cuenta que somos capaces de hacer cosas importantes, de mantener el territorio, de mantenerle más o menos como estaba. En algunos municipios incluso han conseguido mejorarlos y en otros pues tiramos por la calle el medio. Por eso nosotros en este programa, en el de hoy en concreto, hemos traído a Secundino, porque esto desde aquí, desde Onda Occidental, creemos que tenemos que pelear por una comarca completa, de 18 ayuntamientos, que unos son más grandes que otros, que unos tienen algo importante y son pequeñitos, y hay otros que son muy grandes y que nos pueden dar servicios a los que somos más pequeños. Por lo tanto, la idea del programa de hoy, en el Pleno, la inauguración de este programa de radio y televisión que ponemos en marcha en Onda Occidental, hemos querido traer a Secundino Casó para hablar de comarca, porque esa es nuestra intención. Es algo muy dicho en muchas ocasiones. ¿Hay que ir de la mano? Pues sí, hay que ir de la mano. Hay que ir de la mano y dejar los colores, apartar los colores, el azul, el rojo, el verde, el amarillo, hay que dejarlo de un lado y vamos a pelear todos por lo mismo, ¿no? Por conseguir una comarca importante y grande, que ya lo es, pero es una pena que se den cuenta los que viven fuera y los que nos visitan y no nos demos cuenta los que estamos aquí. Hemos mejorado mucho, hemos mejorado mucho. Yo tengo canas, yo no nací ayer. He tenido contacto con Secundino durante muchísimos años y con los alcaldes de la comarca, los que han sido alcaldes, los que lo son y quizá esté teniendo contacto con algunos que lo puedan ser. He visto evolucionar esta comarca muchísimo, muchísimo. He visto también sufrir pues, a ciertos sectores, como hablábamos antes, al ganadero, por los precios de la leche, por los precios de la carne, por el lobo, etcétera, etcétera. He visto sufrir a mis vecinos por lo que decía antes, no poder llegar a conseguir residir en sus pueblos, no poder mantener a sus hijos viviendo en el pueblo en que nacieron, que se tienen que desplazar porque no hay trabajo, etcétera, etcétera. Pero, repito, desde hace 30 años que se puso en marcha Saja Nansa y el Grupo Líder, hasta hoy hemos mejorado mucho. Si seguimos ese camino, seguiremos mejorando, pero si lo que intentamos es mejorar cada uno por su cuenta, me parece que los naipes se van al suelo. Y ahora van a gestionar ustedes 3 millones de euros. ¿Tienen claro quién va a gestionar y cómo se van a gestionar esos 3 millones de euros? Porque hablaba antes de 10 millones en la comarca, pero 3 millones y pico le corresponden a Saja Nansa.
Bueno, la Consejería ha decidido que no sea el Grupo de Acción Local, sino sea la Mancomunidad. No, perdón, ¿quién pidió esto? El Grupo de Acción Local. ¿Y cómo lo va a gestionar alguien que no es el Grupo de Acción Local? Bueno, pues es... Lo pregunto, inocente de mí, Sí, bueno, quiero decir, la cuestión es así. Intervención hizo un informe en el que entendía que la figura jurídica del Grupo de Acción Local no podía firmar el plan. Nosotros, por más que le explicamos que tanto en Asturias, Galicia, Madrid y Navarra y otros sitios donde los grupos de acción local habían ganado un plan eran los ejecutores, a nosotros nos dejaban como meros gestores para validar que se hicieran las cosas bien, pero quien ejecutaba y quien recibía el dinero era otra entidad, y hemos preferido, obviamente, yo lo explico así, digo, pues si tengo que escoger, al final que sea responsable otra entidad. Pero bueno, también es verdad que faltan 4 meses para las elecciones. Pero para el plan de sostenibilidad hubo que presentar un proyecto. Sí. Y ese proyecto irán una serie de premisas para que te den esos fondos. Sí. ¿Eso se va a hacer así? No. Porque claro, si vosotros, el Grupo de Acción Local nos va a gestionar esos 3 millones y pico, los va a gestionar otra entidad, ¿se van a gastar verdaderamente ese dinero en lo que va en el plan, en ese proyecto que se presentó en su día? Desde el primer proyecto que se presentó el Grupo de Acción Local hasta que ahora no gestionamos nosotros, por el medio, la inmensa mayoría de los alcaldes no estaba de acuerdo con ese plan que se presentó, y ya de hecho había muchas acciones que desaparecieron y se repartieron en obras para los ayuntamientos que teóricamente encajan como quería la Consejería. Creo que es una oportunidad perdida en poder trabajar en la comarca ese plan de sostenibilidad turística en destino. Bien, es verdad que todavía nos queda otro año de poder acaparar fondos de la Unión Europea y de poder hacer otro tipo de proyectos. Creo que, como decía antes al principio, tenemos ese reto de ser capaces de trabajar en común. Hay proyectos propios de ayuntamientos que vienen a engrandecer lo que se hace en la comarca y a sumar, y hay otros que ni suman ni restan, o a veces restan o simplemente no puntúan. Bueno, pues nos quedaremos con los que puntúan, analizaremos los que se hagan e intentaremos ser capaces de trabajar en la comarca. ¿Sajanansa o el Grupo Líder tiene punto y final? ¿Van a seguir llegando fondos de Europa o va a llegar un momento que Europa diga, hasta aquí hemos llegado, que ya sois suficientemente ricos para recibir más te voy a dar dos datos. Dos datos para los pesimistas. Sabes, la política agraria común, sabes que son dos pilares fundamentales, ¿no? El primer pilar y el segundo pilar. El primer pilar es el que llaman ese de inyección en vena, que va a las nóminas o a los sueldos como renta agraria, para ayudar a la renta agraria de los propios ganaderos, agricultores y del sector. Y luego está el segundo pilar, que es ese gran cajón desastre en el cual está el programa Líder y todas las ayudas medioambientales y tal. La única política obligatoria del segundo pilar de la PAC, que como mínimo tiene que ser destinada al 5% de ese montante para los programas Líder, es el programa Líder. Es la única política que Europa dice que es obligatoria, que es la que dice que como mínimo el 5% del FEADER del segundo pilar de la paz lo tienen que decidir la gente que vive en el territorio. Ustedes, después de 30 años, siguen diciendo, tienen ustedes que hacer un plan estratégico, tienen que decidir. Nosotros haremos una asamblea dentro de poco, sacaremos a concurso, empezaremos a hacer las reuniones con los ayuntamientos para escuchar a los vecinos en qué nos deberíamos de gastar el dinero para antes de mayo tener presentado ese plan, porque como muy tarde, el 1 de agosto, se aprueba ya el MUPAP y se abre otra vez la ventanilla de poder empezar a dar fondos. O sea que, como mínimo para los próximos 6 años, sigue habiendo fondos de la Unión Europea, la política, el próximo periodo de programación sigue habiendo dinero, es una obligación hacerlo a través de los programas Líder. El consejero además se ha comprometido que más o menos vayamos a tener la misma financiación, unos 6 millones de euros. Vamos a complementarlo con más ayudas y trayendo más dinero, aunque lo gestionen otras entidades, pero vamos a intentar, vamos a candidatar, ahora hemos conseguido
con poco dinero, pero hemos conseguido un Erasmus Plus para que nuestra gente joven del territorio viaje a otros, ya que igual los alcaldes no quieren viajar tanto, pero vamos a llevar a nuestra gente joven, que son los que van a decidir el futuro. Nos acaban de aprobarlo la Unión Europea, y vamos a llevar a nuestra gente joven del territorio a que conozca otros países, otras identidades, otras realidades, otras culturas, otra forma de funcionar, pero que también pueden conseguir ver proyectos que los pueden hacer en el territorio. Va a continuar, sigue, porque el retorno que tiene esta política de dinero público, dinero privado invertido es importantísimo, se multiplica por 3 lo que pones de fondos públicos, es la única política que tú pones 1 y se convierte en 3 euros, eso lo valora mucho la Unión Europea, es la única política que ha conseguido 2 cosas, es atomizar las inversiones en todos los territorios, y una cosa fundamental, democratizar el mundo rural, darle voz a la gente que vivía en el mundo rural. Y ya no hablo tanto de los alcaldes, sino a esos agentes sociales y económicos de la comarca, asociaciones que van y dicen y pueden decir mucho. Yo creo que estamos, además, creo que vamos a vivir en las próximas décadas momentos importantísimos en el mundo rural, porque a lo ya tradicional, que es que el mundo rural tiene que dar respuesta a los grandes retos que tenemos como sociedad, en general, porque es verdad que tiene que dar calidad de aire, agua, alimentos en cantidad y en calidad, y ahora tiene que dar esa eficiencia energética o esa autonomía energética que necesita Europa, y lo tiene que dar todo el mundo rural. El mundo rural está llamado a ser el protagonista de las próximas décadas. Va a haber muchos fondos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que dejar de vernos un poco el ombligo, y tenemos que trabajar en territorios más amplios como son las comarcas. Bueno, pues me quedo con esa frase, el mundo rural será protagonista en los próximos años. Óscar Halcones, pues nada, vamos a cerrar este primer en el Pleno, yo creo que le puede interesar a nuestros oyentes y espectadores, es nuestro deseo que conozcan a todos los ayuntamientos de la comarca. Hemos abierto con el presidente de Sajanansa, Secundino Caso, otro día le vamos a invitar como alcalde, el alcalde de Peñarrubia, allí ya le meteremos un poco más la navaja porque le llega más de cerca, y los vecinos pueden estar más pendientes, más interesados si se va a presentar o no las próximas elecciones, que ya están ahí a la vuelta de la esquina. Óscar Halcones, un placer. Un placer en el Pleno. Secundino, gracias por venir, primer protagonista. Gracias por invitarme. Y nada, volverás con Peñarrubia, que es lo que te llega ahí a la patata, al corazón. Muy bien. Pues muchísimas gracias por informarnos de Sajanansa, y me quedo, repito, con esa frase, el mundo rural será protagonista, además importante en los próximos años. Hasta aquí en el Pleno, ha sido un placer. Primer programa de Cantabria en Onda Occidental, a través de las redes sociales, a través de las cámaras de televisión y a través de la radio. Los martes, ya saben, a las 21 horas en el Pleno. Buenas noches.